de las tinieblas. ¿Sí? La iglesia cristiana evangélica durante siglos ha estado autoengañada y ha estado caminando bajo un conocimiento erróneo. Y por eso, para poder entender las escrituras, se necesita algo llamado revelación de la misma. Entonces, ¿qué sucede aquí? A nosotros durante siglos nos han enseñado que el que va montado en el caballo blanco es Jesucristo. Pero aquí vamos a ver, cuando hablamos de identidad de reino, vamos a hablar, este es un charlatán. Este no es Jesucristo. Y ahora, ¿cómo lo vamos a descubrir bajo la revelación? Muy sencillo. Primero, dice que el Señor que va montado en el caballo blanco lleva un ¿qué? Un arco. La Biblia tiene 133,000 versículos, 227,000.914 billones de párrafos, y en ninguno de ellos dice que Jesús anda con un arco. ¿Verdad que no? O sea que ya estamos empezando a detectar, estamos pillándolo donde se está escondiendo. Aquí ya lo estamos sacando de la cueva. Entonces, el que va montado en el caballo blanco es el anticristo. ¿Y cómo usted se empieza a enterar bíblicamente bajo la revelación? Porque lo primero que lleva en su mano es un arco. Jesús nunca ha andado con un arco en su mano. Dice que él tiene una espada. Ya empezamos a notar que hay un problema aquí. Segundo, dice que le fue dada una corona. A Jesús no hay que darle corona, porque él ya fue coronado, rey de reyes y señor de señores. Tercero, ojo, dice que sale venciendo y para vencer. Venga, tío. Jesús no sale venciendo y para vencer. Jesús ya venció hace muchos siglos en la cruz del Calvario. Entonces, aquí ya no estamos encontrando que hay un problema de identidad. Y por eso es que estamos hablando que tenemos que aprender a definir qué es la identidad del reino de Dios con la identidad de las tinieblas. Porque el enemigo también tiene su estrategia, tiene sus mañas para camuflarse y hacerse parecer de ellos. Yo soy parte de ustedes. Y puede haber muchos cristianos en el mundo entero conviviendo con el enemigo sin darse cuenta. Puede haber muchos cristianos conviviendo con el enemigo sin darse ¿qué? Sin darse cuenta. Entonces, ojo. Ahora, ¿por qué miles de personas estudian Apocalipsis y nunca lo pueden entender? Por una razón. Porque para poder entender Apocalipsis, usted debe estudiar 4 libros antes de Apocalipsis. Ezequiel, Daniel, Joel, y Zacarías. El apologista, el hermenéutico, el exégeta, que le enseñe Apocalipsis a usted y no le enseñe que tiene que estudiar estos 4 libros, lo están llevando a cometer un gravísimo error a usted. Porque para poder entender Apocalipsis, usted debe entender primero la interpretación de estos 4 libros. Ahora bien, empecemos aquí a mirar una cosa. Dice que el anticristo viene con un arco en su mano. Ya sabemos que Jesucristo no anda con un arco. Segundo, que le van a poner una corona. Ya Jesucristo tiene su corona. Tercero, que va a salir venciendo y para vencer. Ya Jesucristo venció en la cruz del Calvario. Pero ahora vamos a hacernos una pregunta. La pregunta aquí es la siguiente. ¿Cuántos años o siglos la iglesia cristiana evangélica ha estado convencido que Apocalipsis capítulo 6, que habla del caballo blanco, es Jesús? Si usted escucha, la mayoría de las iglesias cristianas tienen este concepto, que el que va montado en ese caballo blanco es Jesucristo. Y resulta que no. Segundo, dice, y el segundo ser viviente me dice, ven y ve. Y miré aquí un caballo, ¿qué? Bermejo, que significa rojo.
Ahora, aquí hay algo interesante. Mire pues. Y el que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz y que se matasen unos a otros, y se le dio una grande espada. Aquí viene algo interesante. Bermejo, rojo, en griego, significa baño de sangre, derramamiento de sangre. Porque ¿qué es lo que va a suceder aquí? Que el anticristo, ojo a esto, el anticristo se va a montar en su gobierno. Y cuando él se monte en su gobierno, se va a presentar a la iglesia en son de paz. Yo soy un hombre de paz, soy un hombre tranquilo. ¿Y por qué se va a presentar en son de paz? Porque él sabe que la única forma de convencer a los cristianos que estén en la tierra es haciéndose pasar por un hombre de paz. Pero luego, ¿qué dice el apóstol Pablo en Tesalonicenses? El apóstol Pablo en la carta de los Tesalonicenses, ¿qué dice? Que este es un inicuo cuyo advenimiento es operación de Satanás, con milagros y prodigios mentirosos. Pero ahora me impacta más. Si quiere, vayamos a la segunda carta del apóstol Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 4. Vamos a empezar a escudriñar la escritura, porque esto hay que profundizarlo. Porque de esto depende la salvación de nosotros. De aquí depende, Señor, hacia dónde vamos a caminar nosotros. Segunda carta del apóstol Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 4, por favor. Ojo a eso. Cuando lo haya encontrado, me da un amén. Puede leerlo. El cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios y objetó del culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. El cual se opone contra todo lo que se llama Dios, haciéndose pasar por Dios. Por eso esta es la razón que a este señor le dan una corona, para que imite al Mesías. Pero entonces, cuando él se echa al agua, porque el Mesías no tiene un arco. Pero entonces, los que no les gusta estudiar las escrituras, los que no les gusta tener la revelación de la santa palabra, van a ser engañados. Porque lo van a ver haciendo milagros. Dice que se levantará con milagros y prodigios mentirosos. Pero entonces ahora hay algo interesante. Se va a colocar una corona. Ah, no, es que yo soy el Mesías. Pero después de que tiene a todo el mundo metido en el costal, en el saco, se va a quitar la careta. Se va a quitar la máscara. Y entonces a todo el mundo le va a decir, aquí nadie puede adorar a ningún Dios porque yo soy Dios. Dice que se levantará contra todo aquello que es objeto de culto. ¿Sí me entiende? O sea que el pueblo cristiano va a estar en apuros. Y algunos dicen, no, que yo no voy a pasar eso. Prepárate, que si tú estás vivo lo vas a vivir. Porque tú y yo tenemos que pasar por la gran tribulación. Nos guste o no nos guste. De hecho, todos los días estamos en tribulación. Porque solo el hecho de luchar para ser salvos, estamos siendo atribulados. Porque causa aflicción de espíritu. Pero entonces, cuando este se quite la careta y muestre su verdadera identidad, ahora le dice a la gente, maten a todos los cristianos. Y saca una espada. Y se monta, ya cambia de caballo. Del blanco, que era el caballo que simbolizaba una paz. Pero ahora se sube al caballo bermejo y saca una espada y empieza ¿a qué? A matar a diestra y a siniestra a todos los cristianos. Es decir, empieza a hacer una carnicería. Y de hecho, dice la Biblia que habrá tanto derramamiento de sangre que la tierra se saciará y vomitará la sangre hacia afuera. Imagínese usted.